En El Padrino, segunda parte, la película de Francis Ford Coppola, Robert De Niro interpreta a Vito Corleone en su juventud, el papel por el que Marlon Brando ganó en 1972 un premio Oscar. Es 1920 y Corleone es chantajeado por un personaje llamado Don Fanucci. El joven Vito Corleone, que trabaja en una tienda de abarrotes y ya tiene una esposa y 3 pequeños hijos, tiene que pagar por protección. ¿De quién lo va a proteger Don Fanucci? ¿Quién va a hacerle daño a ese joven y trabajador Vito Corleone, que no tiene ningún enemigo? Don Fanucci pide dinero a Corleone y a toda la comunidad italiana del barrio, a cambio de protegerlos de él mismo, de Don Fanucci. Es decir, si no pagan, Don Fanucci les corta la cabeza. El joven Corleone, luego de conseguir el dinero de la extorsión, se encuentra en un café y se lo entrega a Fanucci. Es el Día de la Virgen y la comunidad celebra en las calles. El mafioso recoge el dinero pagado para proteger a Corleone y se va para su casa. Corleone también irá a la misma casa, pero por los techos de los edificios de la Manhattan de 1920. Recoge una pistola escondida en un techo y unos minutos después, tras subir las escaleras, acaba con la vida de Don Fanucci. Desde entonces, todos respetan al joven Corleone porque los ha salvado del azote de Don Fanucci. Y entonces, Vito Corleone empieza a hacer favores. Pero los favores se pagan. Y entonces, todos empiezan a pagarle a Don Vito, el padrino. En las grandes ligas del crimen organizado, pedir dinero por protección, como lo hacía Don Fanucci y luego perfeccionó Don Vito Corleone, el padrino, es el delito más pequeño que puede haber. El chantaje y la extorsión para proteger a otros es para delincuentes principiantes. Los verdaderos peces gordos, los pesos pesados reales del crimen organizado, son los estadistas y los generales. Hacer la guerra y constituir un Estado son el ejemplo más grande del crimen organizado y de establecer una empresa criminal. Al menos esto es lo que plantea el norteamericano Charles Tilly en su ensayo Guerra y construcción del Estado como crimen organizado. La construcción del Estado depende de la guerra y tiene la misma estructura de una empresa mafiosa. Bandidaje, pillaje, piratería, pandillas, vigilancia, todos pertenecen al mismo saco. Protección significa impedir que una persona reciba daño. Pero también la palabra protección se usa cuando un cacique local, o jefe de una banda o pandilla o mafia, le pide dinero a los comerciantes a modo de impuestos para protegerlos de un peligro, así como hacía Don Fanucci, y como luego hizo Don Vito. Pero el peligro del que los protege es el peligro que el mismo cacique o jefe de banda le puede hacer si no paga el impuesto estipulado. La protección es, en este caso, en su mejor definición, una extorsión. Todo depende del grado e intensidad, dice Tilly, porque el sacerdote que amenaza con el infierno y recibe diezmo está en un grado distinto del gángster del barrio protegiendo al burdel de la policía. La diferencia en los términos es que el que ofrece protección de su propia amenaza es un chantajista, y el que ofrece protección de amenazas externas que no puede controlar puede ser una aseguradora. Los defensores de los gobiernos argumentan que, justamente, el gobierno protege de la violencia local y externa, diciendo que los precios que cobran apenas cubren los costos de la protección. A quienes se quejan de sus precios los llaman anarquistas o subversivos. Así visto, lo que el gobierno hace es un chantaje. Y es que además lo protege de riesgos imaginarios, como una amenaza de un país externo que nunca se da. O el gobierno mismo es el riesgo, como cuando establece negocios extractivos en un lugar. El gobierno crea su propio negocio de protección, protege a la gente, pero la principal amenaza real es el mismo gobierno. Lo que pasa es que a los chantajistas los persigue el gobierno, pero al gobierno no lo persigue nadie. En general, la teoría coincide en que el gobierno tiene el monopolio de la violencia para obtener su autoridad. Que sea legítima o ilegítima, no importa. El hecho es que la tiene. Para controlar los territorios y pueblos se requieren recursos, y esos lugares crecerán a su vez económicamente. Guerra, extracción y capital construyeron el Estado en Europa. Esos estados nacionales no nacieron porque esas prácticas mafiosas lo quisieron así.
Ellos solo querían controlar el poder y los recursos en ciertos territorios y controlarlos de los bandos enemigos. Al aumentar el capital, los estados europeos comenzaron. Esa violencia ejercida por los estados solo se hizo legítima con el tiempo. Al principio fue la misma violencia ejercida por el jefe de una banda. La violencia fue haciéndose más eficaz, precisa y estratégica. Los que fueron piratas y bandidos se volvieron reyes con recaudadores de impuestos y soldados a su servicio. El éxito de los Tudor fue mantener su monopolio de la violencia. Los señores feudales tenían sus propios ejércitos armados. Los Tudor eliminaron esas bandas y arrasaron sus castillos.